6. Propiósferas como mundos. Un tema como otros que el mundo no me ha pedido que discutiera, pero que de todos modos discutiré porque yo también soy el mundo y el mundo quiere expresarse sin importarle lo que el mundo crea que es necesario, es el de la relación entre subjetividades. Pero como pretendo el mayor aislamiento del océano discursivo filosófico que contiene en sus inmensas profundidades elaboraciones conceptuales diferentes y a su modo verdaderas y falsas al mismo tiempo, traduciré a mis términos a la subjetividad como cosa, llamándola también, en mi lenguaje específico, propiósfera. Escapar de las restricciones idiomáticas forjando neologismos puede ser útil, sobre todo cuando se pretende borrar los límites entre el pensamiento estrictamente racional y la imaginación poética. En tiempos en los que ser deshonesto no está mal y nuestra creatividad podría resumirse a enviar un par de instrucciones a una inteligencia artificial y acomodar un poco los resultados para que se vean analógicos, o mejor, dárselos a otra inteligencia artificial para que los humanice, ser honesto, exhaustivo y original constituye un pacto íntimo con uno mismo. Atravesamos una verdadera singularidad moral negativa. ¿Hay algo malo en utilizar inteligencia artificial para elaborar pensamientos pretendidamente personales? Para algunos ya no hay conflicto, para otros, para nosotros, sí. Por eso, he aquí otra prueba de mi compromiso conmigo y con ustedes. La metaforización del yo en una imagen tridimensional como una esfera también trafica en la comunicación la necesidad del encierro y a la vez propone otros problemas fundamentales acerca del yo como foco receptor desde un centro indefinido, tal vez inexplicable, de esa esfera, centro que debe ser entendido como proyector al mismo tiempo que receptor. El modo en el que metaforizamos abstracciones nos posibilita manipularlas. El verbo manipular, utilizado para referirnos a abstracciones, resulta claramente equívoco, extraño. Por otra parte, se hace difícil para nuestras condiciones idiomáticas actuales hallar un sustituto. Tanto manejarlas como trabajarlas, cuando se refieren a abstracciones, vuelven a dar la sensación de que no están a la altura. De pronto se revela ante nuestros ojos una verdad terrible, casi tanto como la certeza de que habrá un día en que la muerte nos alcance y de que ese día podría ser hoy. Y esa verdad terrible es que, para expresar ideas complejas, debemos apelar constantemente a términos inexactos y ambiguos, o sea, expresiones no complejas. Si no me cree, fíjese usted en ese no estar a la altura o la revelación ante nuestros ojos. Si nos detuviéramos constantemente sobre esas lasitudes, no podríamos hablar de nada más que del lenguaje mismo o de objetos presentes. El núcleo del yo como centro de una esfera, algo que podría visualizarse como una lámpara de plasma, es una idea apasionante e intrínsecamente extraña, puesto que proyecta una imagen de infinito que rápidamente difumina a la existencia personal, creando algo que podríamos llamar un agujero negro en la imaginación. Me estoy refiriendo más que nada a la idea de centro de la esfera y esa proyección infinita hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿cuál es el punto en el que se halla el yo verdaderamente? En una proyección metafórica de ese tipo, parece que el yo siempre escapara hacia un centro infinito. La creatividad pues, es una idea un poquito extraña y un poco compleja, ¿no? Pero bueno, es interesante. La creatividad popular, no en vano, ha acuñado el conocido refrán «cada cabeza es un mundo», que constituye una aproximación excelente, aunque bastante vulgar, ¿no?, a la idea central de esta lectura. La mentalidad, vista como un planeta, un mundo, insinúa la idea de las condiciones de habitabilidad,
una composición atmosférica, una topografía y una química peculiares. Pienso que es inútil intentar un deslinde total entre el concepto de ser y el de propiósfera, y que también a la lista de deslindes torpes podría añadir otros, tales como el de mentalidad, pensamiento, espíritu o alma. Cada uno habrá de introducir una connotación diferente, pero todos harán referencia a esta misma realidad que intento señalar como la peculiaridad que llamamos yo. En una lectura anterior he mencionado inclusive un término vecino, teoría de fondo, que se ajusta especialmente a un diseño epistemológico basado en la atribución. Todo esto está muy bien y es muy bello escoger palabras como si caminásemos por un bosque repleto de árboles y solamente tuviéramos que extender la mano indolentemente para obtener el fruto deseado. De pronto, dos mundos colisionan, dos personas entablan conocimiento y las dinámicas internas se entrecruzan, se equiparan, se comparan. En el diálogo, las propiosferas entran en comunión y ocurre una serie de rechazos y compatibilidades cruciales. Es claro que los planetas no pueden investigarse entre sí. Hasta donde sabemos, solamente un planeta puede investigar a otros a través de sus habitantes. Sus habitantes que son el planeta mismo. Pero imaginemos por un momento que los planetas verdaderamente pudieran dialogar entre sí, comparándose. Cada propiósfera posee una imago mundi, una imagen del mundo sostenida por intereses, por afectividad. No deseamos que nos haga ver otra propiósfera que nuestra imago mundi es defectuosa, porque eso implicaría que no hemos sido capaces de dibujar ese imago mundi correctamente en nosotros. Por ejemplo, imaginemos un diálogo inicial entre una persona muy comprometida con sus creencias religiosas y otra que no solo no profesa esa religión, sino que no profesa ninguna, y que además ni siquiera cree en Dios, no cree en su existencia, ¿verdad? En la contrastación ocurrirá que la propiósfera creyente, llamémosle así para identificarla, entenderá que tácitamente la llaman ignorante y supersticiosa, porque así cree que la ve la otra persona, ¿no? Mientras que la otra pensará, a través de este efecto espejo, que se la considera pobre de espíritu y alejada de la verdad con mayúscula. Esta contrastación puede ocurrir siempre que una de estas montañas del paisaje de una propiósfera se revele opuesta frente a otra montaña en otra. O sea que en realidad cuando hablo del paisaje o hablo de una topografía o topología, cuando hablo de una descripción de lugar o de accidentes geográficos, no me refiero específicamente a que ocurra en la propiósfera. Tal vez ocurra en la imago mundi, pero la imago mundi está dentro de la propiósfera, ¿verdad? O sea, no sabemos si hay un sobrante. Eso es interesante, ¿no? Si es pura imago mundi o si hay más propiósfera. De todos modos, creo que es una disquisición estéril. Aún cabría la posibilidad de desarrollar vínculos entre cada accidente geográfico y significados metafóricos asociados. Parece una buena idea. Lo he hecho con la montaña, puesto que el elemento montaña es naturalmente percibido como algo imponente, gigantesco, evidente, ¿no? Y la existencia de Dios para un creyente es lo que es. Pero las características a trasladar del ámbito metafórico a los contenidos de propiósfera están firmemente conectados a solo algunas propiedades específicas que resultan significativas para el observador. Tamaño, grandeza y pequeñez, prominencia u hondura, estabilidad física y temporal, liquidez, aridez, volatilidad y habitabilidad. Con respecto a la habitabilidad o inhabitabilidad, se podría admitir sin dificultades que esa propiedad es útil para la caracterización de toda la propiósfera, o sea, no solamente de algunos segmentos, si conceptualizamos a la propiósfera misma como un ambiente. Y de hecho lo voy a hacer más adelante cuando hable del problema del barril ciego. Así veremos revelarse ante nosotros montañas de certeza, valles de dudas, cuevas de secretos, ríos de deseos
cañadas de impulsos que están destinadas a secarse, desiertos de desencanto carentes de toda posibilidad de vida, océanos de ignorancia, selvas de exuberancia apabullante, islas remotísimas que casi nadie es capaz de explorar sin sucumbir en el intento, tal vez habitadas por aborígenes hostiles. Bueno, de fondo, acá no está escrito, pero lo que hay de fondo es el concepto de analogema, ¿no? O sea, evidentemente hay un punto de intersección entre las propiedades de una cañada, de un monte, de un desierto, de un océano, etc., y las propiedades que les atribuimos a determinadas conductas, determinados conocimientos, determinados hábitos de pensamiento, ¿no? Lo de los habitadas por aborígenes hostiles me parece muy interesante, porque es como si tuviéramos indígenas en la cabeza, ¿no? Aborígenes que no están dispuestos a negociar su captura. Es claro que, como ocurre con el río y su fluir, la inclusión de temporalidad permite pasar de la simple disposición a la dinámica, esto es, de la estructura al sistema. Claro, si nosotros introducimos en ese esquema el elemento tiempo, podemos ver una dinámica, o sea, tratar de conquistar a esos aborígenes, tratar de cruzar ese océano, tratar de escalar esa montaña, etc. Si no, solamente tenemos algo estático, ¿no? Es evidente. Entonces, al menos para mí es evidente. Entonces podremos ver también tormentas de pasión y terremotos de pánico. Y llegó la hora del examen. ¡Qué nervios! La propiósfera A y la propiósfera B entran al salón de la contrastación. Ya he explicado que las relaciones entre personas y también entre entidades no necesariamente personales son radicalmente asimétricas en cuanto a la distribución del poder, y como las personas son propiósferas, podemos ver a la relación entre ellas como una representación abstracta de la relación entre personas. Ciertamente, a la entrada misma en examen de contrastación, sin intercambio alguno, ya tendremos a una propiósfera invitante y a otra invitada. Quien invita, la invitante, estará fatalmente situada en una posición de inferioridad inicial. La invitada, sin embargo, contará con la superioridad de poder elegir sobre algo seguro, la voluntad manifiesta de la invitante. Esto ya fue trabajado en la lectura acerca del ejercicio del dominio a través de la crueldad, y ahí yo hablaba del requirente o requiriente y el requerido, ¿no? O sea, el que invita es el invitante y el otro es el invitado. Requiriente y requerido tienen ya de primera esa desfasaje en el dominio, ¿no? Porque quien pide es el que va casi seguro al lugar de dominado, ¿no? Entonces supongamos que la propiósfera A entra al examen de contrastación como candidata a dominada por ser invitante, y la propiósfera B entra como candidata a dominante por invitada. Cuando las topografías comiencen a contrastarse y las imago mundi se cotejen, una de las propiósferas tenderá a ceder, ¿no?, la invitante, y la otra a imponerse, la invitada. El proceso no parece sencillo. Primero, el proceso no solo no parece sencillo, sino que no es sencillo. Primero, la propiósfera A revela el aspecto de su imago mundi, porque puede hacerlo la B, aunque puede hacerlo la B inicialmente, ¿no? Entonces, pero supongamos que es la A. Entonces, en la imago mundi de la propiósfera B aparece un valor imagen que corresponde a la propiósfera A y su imago mundi, o sea que la copia. Si no hay acuerdo entre lo que B ha entendido que hay dibujado en el imago mundi de la propiósfera A y su imago mundi, la propiósfera B puede ir al conflicto. Una actitud decididamente reservada a los dominantes. O puede someterse, inclusive podría debatir por inseguridad para marcar presencia y demostrar que posee carácter. Entonces, claro, imaginemos que el invitante es quien dice que cree en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, creo que es el creador de todo lo que nosotros vemos, etc. Un ser que es infinito, inmortal. Y entonces, claro, ahí
la otra propiósfera, la otra persona, copia lo que acaba de decir y contrasta con lo que ella cree. Entonces puede ir al conflicto o puede dejarlo pasar o puede coincidir, ¿no? Pero tiene la posibilidad de elegir. Y esa es la clave. La propiósfera, tal vez invitante, recibirá el golpe y posiblemente decida no responder cuando plantee el conflicto, la B, ¿no? Puesto que ha invitado y lo ha hecho por algún motivo, o sea, por belleza, por conveniencia económica, por lo que sea, ha dado el primer paso, ¿verdad? Así deberá someterse para continuar en el juego, en el intercambio, pero estrictamente perdió antes de empezar. Eso es muy bonito. Ya marchó de antemano. Otra idea sugerida desde esta lógica es la de que quien habla mucho se expone mucho al análisis de los demás. Por eso el silencio puede ser una estrategia saludable, y más cuando no estamos del todo seguros de la voluntad que pondrán quienes nos escuchen en comprender lo que decimos. Otra vez volvemos al problema del barril ciego del que voy a hablar más adelante. Por otra parte, es evidente que el silencio deja espacio para las idealizaciones, ¿no? Una persona que no emite opinión, que simplemente se queda callada, tal vez con una pose pensativa, una persona que está razonando. Esa persona tiene la ventaja de facilitar, dejar espacio a la idealización, ¿no? Es diferente a una persona como yo que hablo continuamente, entonces la idealización, es difícil que yo deje espacio para la idealización. Entonces, por otra parte es evidente que el silencio deja espacio para las idealizaciones, pero en mi opinión no deja de ser una cobardía y una bajeza jugar con el silencio. Quien está seguro de sí no tiene temor al disenso y al conflicto. Así debe acabar sus días solo. ¿Sí? El efecto espejo puede ser una manera de alimentar nuestra autovaloración. Si la imagen del mundo que nos devuelve otro es concordante con nuestro dibujo, veremos que nuestro dibujo no está equivocado, o sea, nuestro imago mundi. Y no es precisamente la diferencia la que nos resulta satisfactoria, aunque haya quienes afirmen lo contrario. La blanda filosofía del elogio al desacuerdo no es otra cosa que una variante de un modo de estar en el mundo impregnado de hipocresía y de diplomática frivolidad. Nos gusta que nos confirmen nuestro imago mundi porque en paralelo nos confirman la capacidad de dibujar en nuestra propiósfera. Las cuentas cierran, dan lo mismo. Surge naturalmente una alegría, un inexplicable bienestar del ser, una felicidad primitiva e inocente, como la de los escolares que después de resolver un problema matemático exclaman: "A mí me dio igual". Bien. De esa forma, con quien realmente hablamos en la coincidencia es con nosotros mismos. Deberíamos imaginar dos dibujos complejos impresos sobre un papel fino de calco y que en un espacio abstracto, digamos en una mesa imaginaria, vienen a superponerse. Las posibilidades de que haya una superposición total son casi inexistentes. A mayor complejidad en cada dibujo, menor es la probabilidad de que coincidan. Pero pronto descubrimos que hay sectores de coincidencias. Luego podremos aprovechar los sobrantes para afirmar nuestra individualidad. Pero lo cierto es que, en lo esencial, nos gusta mucho hablar con nosotros mismos a través de los otros. Ya sería saludable ir esbozando las topografías generales. He hablado de las montañas y son precisamente las montañas y los valles profundos los que mejor grafican a través de una imagen las convicciones innegociables. Y esas convicciones no están divorciadas de ciertas debilidades que habitan a cada propiósfera como fuerza motora esencial. El miedo a la soledad, a la muerte, la necesidad de afecto, de compañía, de intercambio sexual, de sustentabilidad económica,
Todo esto no es sino nuestra vulnerabilidad ontológica expresándose. Como los seres humanos no poseemos un caparazón como otras especies, estamos expuestos a los ataques del medio y del miedo. Y esa fragilidad física es también nuestra fragilidad mental. Y qué hermoso es poder someter a alguien con el arma del acuerdo. Qué genuino, qué palpable se hace el poder que emerge de una acción paradójicamente a un tiempo colectiva y unitaria. Un gigante nos engulle y luego nos metamorfoseamos en uno de sus poderosos brazos ejecutores. Qué hermosa imagen. El problema del barril ciego, sin dudas que explicar cómo una característica importante de la propiósfera es poseer una topología en su imago mundi parece tentador y hasta poético, y podría proporcionar una herramienta muy interesante a la hora de comprender a la compatibilidad o al rechazo entre propiósferas. Por supuesto que de manera intuitiva ya conocemos los fenómenos asociados. Nadie tiene que elaborar un discurso teórico para poner frente a nuestros ojos el hecho de que ciertas posturas políticas o religiosas, e inclusive otras bastante menos elegantes como las deportivas, son irreconciliables. Pero resulta interesante ahondar en las posibilidades de la metaforización. Ciertamente hay gente tan celosa de su imago mundi que no dejará de ejercer el dominio a través de una negativa sostenida a la reformulación, al cambio de dibujo. Estas personas, que en el examen de contrastación no dejan espacio para la validación de su opinión, de la opinión ajena, no son otra cosa que pequeños tiranos que obligan a la aceptación, al conflicto o a la huida a su interlocutor. Deberíamos siempre desconfiar también, lo que añade una capa más de complejidad al asunto, de quienes aceptan con facilidad reformulaciones de su imago, o carecen de personalidad, cosa que es sin duda uno de los peores defectos de los que es capaz un ser humano, o no les importa aceptar porque no les importa la cuestión, o nos están adulando. Entonces, o son insignificantes, o cínicos, o mentirosos. Todas muy buenas opciones. Pero dejando a un lado todas estas cositas bonitas, quisiera referirme aquí brevemente a otra que he llamado el problema del barril ciego, buscando otra vez en la metáfora una manera de dar forma al pensamiento, en esta ocasión señalando un poco más en profundidad a la matriz ambiente de existencia. Imaginemos que tengo un pez en una pecera. Camino con la pecera bajo el brazo y de pronto me veo frente a una persona parada junto al barril. El barril es de madera y está completa. ¿Por qué el barril es de madera? Bueno, porque los barriles tienen que ser de madera. El barril es de madera y está completamente sellado, de modo tal que no puedo saber qué hay en él, si es que hay algo. A los efectos de nuestra analogía, imaginemos que le llamamos algo, inclusive al vacío. Entonces este barril tiene una pequeña abertura en la parte superior, un agujerito de no más de 3 o 4 centímetros, que es el espacio suficiente como para que mi pez entre, pero no puede verse por ahí el contenido del barril, o sea, por eso es el barril ciego, ¿no? Aunque lo intenta en repetidas ocasiones, no puedo saber qué hay adentro, es un barril ciego. Yo no solo estimo a mi pececito y lo quiero proteger, sino que realmente me preocupa lo que le ocurra. A continuación, soy invitado por el dueño del barril a que introduzca mi pez en el barril. Temo porque creo que ahí adentro puede haber cualquier cosa: tierra, agua hirviendo, agua salada, leche, vino, vinagre. Inclusive el barril podría estar vacío. Son tantas las posibilidades de contenido y tantas matarían a mi pez que no sé si sería buena idea arriesgarme a introducirlo. Es entonces el barril el ambiente en el que nos decidimos a colocar una idea cuando la compartimos con otra persona. Esa idea puede ser atacada inmediatamente o puede no hallar el lugar adecuado para sobrevivir. Por supuesto que con bastante suerte es posible que haya dentro del barril agua y que tenga la salinidad y la temperatura correctas. Así es como funcionan las propiósferas. Hay que entender que cuando dos propiósferas entran en contrastación se activa una serie de defensas, ¿no? Como anticuerpos. Cuando alguien las levanta para dejar existir a un pensamiento nuevo en ella, cuando uno elimina los anticuerpos, el acto en sí constituye una primera muestra de buena voluntad.
De ahí que una comunicación en la que se le dé todas las ventajas a quien pueda atacar las ideas, por ejemplo, desde el anonimato, en los comentarios de YouTube o en los comentarios de las noticias de los diarios digitales, ¿no? En Internet. Cuando uno cuenta con el anonimato, puede opinar sin sufrir consecuencias, sea un riesgo para quien decide exponerse. Pero con una fatalidad matemática contundente se enseña al poseedor del pececito una verdad total. Debemos perder interés en el bienestar del pobre animal, nuestro pececito, que no es otra cosa que un rehén. A veces sobrevivirá, pero muchas otras morirá. Y cuando muera, nos tocará aceptar esa muerte, dar la espalda al dueño del barril y continuar nuestro camino. Y eso es la receta básica para salir de una relación de dominio. Es natural que nos asalte una duda gravísima. ¿Estoy hablando por un dibujo fallido? Es decir, si no tengo una manera fiable de contrastar mi imago mundi, porque puedo hacerlo únicamente con otras propiósferas y con imágenes rudimentarias, parciales, ¿no estaré equivocándome cuando lanzo mis pececitos al viento? Me gustó eso de lanzar pececitos al viento, ¿no? Es una duda legítima. Tal vez haya defectos en mi propia esfera y cuando intento la contrastación inevitablemente esos defectos hacen que, desde mi punto de vista, se distorsione mi creación de más imago mundi. Esta sencilla, aunque profunda desconfianza que genera incomodidad es también el origen de la obsesión por la documentación académica, es decir, del proceso estandarizado en el que constantemente debe hacerse referencia a autores previos, que han glosado a su modo y en contextos diferentes ideas que el autor entiende que pudieran significar antecedentes de las propias. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Porque muchas veces uno con toda buena voluntad intenta decir una idea hermosa, una idea original, pero el interlocutor lo que hace es, para matar todo el mérito de la idea, dice, eso es lo que dijo tal, pero lo que dijo tal no lo dijo igual, ni siquiera, o sea, fue una idea aproximada. Pero lo que hace es de muy mala fe y para sobreponer su ego, su yo, sobre el de la persona que dijo lo primero, dice yo sé más que vos y vos no estás siendo original. Eso es lo que estás diciendo en segundo plano. Y además estás siendo un ignorante. Todo eso dice. Entonces, volviendo al texto, dice, es decir, el proceso estandarizado en el de la cita, ¿no? Constantemente debe hacerse referencia a autores previos que han glosado a su modo y en contextos diferentes, ideas que el autor entiende que pudieran significar antecedentes de las propias. Y también autores que han sido reconocidos y por lo tanto respetados, que servirían de garantes al autor particular. De esa forma, este se asegura de que por un lado nadie lo tache de ignorante al repetir ideas previamente formuladas y por otro, que nadie se atreva a juzgarlo en un error. Claro que, visto como un fenómeno de dinámica de propiósferas, lo que hace el autor que cita a otros es dibujar información necesaria en la propiósfera de sus lectores para de esa manera proteger su discurso y también, claro está, revestir su propia imagen con una capa de inmunidad que proviene del poder de los datos innegables, datos que no siempre son pertinentes. Sí. Una persona inteligente no es aquella que es capaz, esto es casi un aforismo, ¿no? Una persona inteligente no es aquella que es capaz de manejar muchos datos y elaborar conclusiones a través de esos datos. Algunas personas creen que por manejar muchos datos son inteligentes, pero eso no es inteligencia, eso es capacidad de manejar datos, en todo caso erudición, en el mejor de los casos. Una persona inteligente, o buena memoria, una persona inteligente es aquella que logra reducir la realidad a fórmulas racionales aunque desconozca muchos de los datos disponibles. O sea que hace el dibujo aunque tenga pocos puntos. La belleza de la razón no depende del acopio de datos de sustento, sino de la capacidad predictiva y la elegancia de la construcción. Lo voy a leer de nuevo. La belleza de la razón no depende del acopio de datos de sustento, sino de la capacidad predictiva y la elegancia de la construcción. ¡Qué bonito!
Para entrar en sintonía con otras propiósferas, las entidades débiles se aferran a un cliché. La ideología definida como un condicionamiento de discursos por premisas repetidas hace de la comunicación algo más sencillo. En efecto, se trata de reconocer inmediatamente una topología singular y poder internavegarse sin tropiezos. Las personas intelectualmente más débiles son las más proclives a esta clase de aberraciones. Entonces acá yo podría citar una montaña que es la de la lucha de clases, ¿no? Una montaña que es la del superpoder del mercado para ordenar la vida en sociedad. Podría acá hablar de la montaña de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios, ¿no? Porque en realidad son montañas, son clichés también de pensamiento y son accidentes geográficos en la Imago Mundi que son inevitables y que confieren poder a quien se aferra a ellos, ¿no? A esos clichés. Entonces, lo que dije fue que las personas intelectualmente más débiles son las más proclives a esta clase de aberraciones. Sí. O sea que si usted ve que hay una persona que se vuelve un fanático de una idea, no, ya ni hace falta que desconfíe. Esa persona es un débil mental. Pero la ideología no es sino un sistema recurrente que a la inteligencia despierta no le llevará más de un minuto en formalizar. La contrastación determinada por factores sociales es la ideología y muestra lo más ruin de la naturaleza humana cuando combina no ya solamente una negativa a razonar de manera autónoma, sino un ejercicio del poder, un dominio basado en el número y la ceguera, lo que en Uruguay llamamos la patota. Una patota ciega. Desde mi punto de vista, son exactamente lo mismo un liberal recalcitrante, un marxista acérrimo, una feminista radical, un católico ortodoxo, un fundamentalista islámico, un fanático de un equipo deportivo y, en definitiva, toda persona que elija no pensar. Toda persona que elija no pensar en aras de sentirse protegido por el poder de una masa que se parapeta detrás del fetiche de una idea. No merecen perdón ni compasión. No merecen nada.